En la primera y segunda parte expuse el por qué las pirámides de la meseta de Giza no pudieron haber sido hechas por la cuarta dinastía de faraones egipcios, como lo pretende la egiptología de hoy en día. La precisión con la que fueron hechas lleva la discusión de su construcción a otro nivel, porque ya no se trata de imaginar complejas máquinas de pesos, palancas y contrapesos. Hablamos de herramientas que permitían alineaciones a la décima de milímetro. Hablamos de herramientas de corte que permitían avances en la piedra que aún hoy, con nuestras herramientas modernas, no podemos hacer sin que se abracen. Hablamos de conocimientos matemáticos, geodésicos y astronómicos que era imposible que conocieran los egipcios de esa época. En esta tercera y última parte, ya no hablaré de las evidencias que sostienen que las pirámides no pudieron haber sido construidas por quien dice la ciencia que fue. Ahora hablaré de quién pudo haberlas construido, cuándo y para qué. A diferencia de las dos primeras partes, en esta no hay evidencia contundente que sostenga el para qué fueron construidas. Todas son elucubraciones de un mensaje enviado a una hipotética humanidad futura, que bien podríamos ser nosotros. A cada uno de ustedes les toca decidir si lo creen o no. Lo que es innegable es que el desmedido esfuerzo por construir con tanta perfección semejantes monumentos no puede ser trivializado. Debió haber habido una intención muy importante para hacerlo y procurar que llegara hasta nuestros días. Comenzamos. Los egipcios de la cuarta dinastía no pudieron ser los constructores de las pirámides, porque en el 2600 a.C., las civilizaciones apenas manejaban el cobre y sus herramientas eran poco más que rudimentarias. Entonces cabe preguntarse, ¿quiénes fueron los verdaderos creadores de esos colosos? Creerle a Heródoto, una historia que le contaron los egipcios, al menos 2000 años después del hecho, es por decirlo menos ingenuo, ya que bien pudieron haber mentido antes de reconocer que no eran los arquitectos de tan majestuosos monumentos. Yo lo habría hecho, ¿quién los puede culpar? No hay dolo, simplemente los que contaron la historia repitieron lo que alguien más les contó y así hasta el infinito. ¿Y por qué mintieron? La respuesta me parece más que obvia. Aún hoy nos asombramos de la capacidad tecnológica de ese pueblo milenario. Quiero yo saber lo que sus enemigos contemporáneos sentían al ver esos majestuosos monstruos de piedra, pruebas tangibles de una superioridad tecnológica para la época. Delante de un escenario semejante, no hay más que buscar respuestas en otros recovecos que la historia oficial no ha podido borrar. Si, como se ha demostrado hasta ahora, los conocimientos de los constructores de las pirámides, y en especial de la Gran Pirámide, no coinciden con lo que los egipcios de la cuarta dinastía conocían. La civilización que diseñó y construyó estos portentos poseía tanto las herramientas tecnológicas como los conocimientos matemáticos, astronómicos, geofísicos y arquitectónicos para llevarlas a cabo. En la meseta de Giza, el arqueólogo Augusto Mariette encontró una inscripción conocida como la Estela del Inventario, y que hoy en día se encuentra en el Museo del Cairo. Esta dice: el faraón Keops fundó la casa de Isis, señora de la pirámide detrás de la casa de la Esfinge. Esto significaría que cuando Keops, el supuesto faraón constructor de la Gran Pirámide, gobernó, esta ya estaba erigida y la Esfinge también. Por su lado, el sumo sacerdote Manetón, en 240 a.C., reescribe la historia de los egipcios desde el comienzo por órdenes de Ptolomeo II Filadelfo, basado en lo recopilado por Eusebio y resguardado en el templo de Om en Heliópolis. Los primeros gobernantes de Egipto fueron semidioses y gobernaron por miles de años. En la ciudad de Turín existe un papiro de 1,70 m de longitud, llamado el Canon de Turín, descubierto en 1822 por Bernardino Brovetti en la ciudad de Tebas. Según la traducción del propio Champollion, se lee una lista de reyes egipcios mitad hombres, mitad dioses, llamados Sensuhors o compañeros de Horus. Aquí se establece el comienzo de esta civilización hace 11.000 años.
El gran contraargumento de los historiadores modernos se fundamenta en el hecho de que no hay pruebas históricas que lo corroboren. Afortunadamente hay evidencia contemporánea que contradice estas objeciones. El investigador español Manuel Delgado descubrió en el Museo de Asuán un huevo de avestruz encontrado en Nubia en 1907 por el investigador inglés Cecil Malaby First en la tumba 96 del cementerio 102. Este huevo se encontró cerca del cuerpo del difunto y tenía grabado de un lado un avestruz y algunas plantas y del otro 3 triángulos similares a las 3 pirámides de Egipto y un dibujo que representaba fielmente al río Nilo. Cuando los investigadores dataron el enterramiento, se dieron cuenta que este databa del año 7000 a.C., es decir, anterior a la construcción de la Gran Pirámide, según versiones oficiales. Aunque la esfinge no es todavía un elemento que deseo citar, vale la pena mencionarla en este contexto porque según un estudio de la Universidad de Boston de 1991, dirigido por el geólogo Robert Escoch, este monumento erigido por Kefren hace casi 5000 años según la egiptología oficial, sufre una erosión de casi 2 metros en su parte anterior y en las paredes del foso donde se encuentra situada. Algo sorprendente para una época en donde la meseta de Giza se encontraba sumergida en la más absoluta desertificación. Por cierto, el único periodo en que la meseta de Giza se vio inundada por grandes cantidades de agua de lluvia fue entre los años 5000 y 7500 a.C., es decir, 5000 años antes de Kefren. Si a esto agregamos que la teoría de Robert Bauval señala claramente que la alineación de las pirámides de Giza y las estrellas del cinturón de Orión coincidían su alineación angular, cuando las estrellas miraban la faz de la Tierra de hace 12.500 años. Podemos afirmar que las pirámides son una obra que, como mucho, los egipcios encontraron y modificaron a lo largo de sus dinastías. Si aceptamos lo que dice el papiro de Turín, entonces no hay duda. Hubo una civilización que habitó la región que hoy llamamos Egipto mucho antes de que el Sahara se convirtiera en un desierto, cuando todavía era un vergel lleno de vida. Esta civilización, cuyos saberes podrían ser comparados con los de un dios, construyó o hizo construir las pirámides con el fin de dar testimonio que estuvieron aquí y que algo sucedió en un momento preciso del pasado que puso en peligro la vida en la Tierra. Las pirámides junto con la esfinge poseen un mensaje que, como dije al principio de este apartado, debe ser leído por la civilización adecuada. La destinataria es una civilización que a lo largo de los años ha desarrollado una tecnología que le permite descifrar los acertijos tecnológicos que, al igual que en un billete, nos indica si son verdaderas o no. Nuestra civilización parece ser la destinataria de un mensaje cuyo contenido es de fundamental importancia. El mensaje. Una vez que la civilización adecuada ha podido comprobar que las marcas de autentificación de los mensajeros son fiables, entonces esta civilización tiene la obligación de descifrar el mensaje, conocer su origen y su intención. Partamos de la idea que el conjunto de la meseta de Giza, esfinge y pirámides son un gran reloj que marca el movimiento del sistema solar a través de su trayectoria alrededor de la galaxia durante 26.000 años. Este reloj tendría una gran manecilla, que es la alineación de la esfinge con el horizonte, que mira a las estrellas en donde se dibujan los signos zodiacales que ocuparían el lugar de las horas alrededor del reloj. El movimiento de traslación de la Tierra, el cual se asemeja al de una peonza que baila sobre su eje, lleva al planeta a cambiar 1 grado cada 72 años con respecto al cielo que miramos. Hoy en día, nos encontramos saliendo de Piscis, para dentro de 50 años entrar de lleno en Acuario, luego de 2000 años. Según esta teoría, el reloj se puso en marcha cuando la esfinge se alineaba con el eje Leo-Acuario. De ahí que algunos piensen que la cabeza de la esfinge es en realidad una cabeza de león,
aunque como ya vimos, igual podría ser la cabeza del dios Anubis. Hay otra teoría que señala a la estrella Regulus como punto de inicio, algo que igualmente coincide con el eje Leo-Acuario. Si esto es verdad, esto quiere decir que estamos a punto de alinearnos de nuevo con el eje Leo-Acuario 13.000 años después. Causalmente, esta coincidencia de periodos coincide con la última gran devastación climática del planeta. En efecto, hace 12.500 años, la Tierra sufrió su último gran cambio climático según los climatólogos. El deshielo de grandes masas de tundra provocó enormes inundaciones y elevó más de 50 metros el nivel de los mares. Cualquier civilización costera, imagino que la mayoría en esa época, dada la importancia del agua para el alimento y el comercio, tuvo que haber perecido. Por otro lado, la existencia de los grandes lagos situados entre Canadá y los Estados Unidos me hace pensar que quizás estos son los remanentes de una gruesa placa de hielo que al derretirse no pudo verter su contenido al mar y terminó por conservarlo en el mismo lugar. De ser cierto esto, partes del Polo Norte como del Polo Sur deberían de haber sido zonas cálidas antes de este súbito cambio climático. Prueba de esto serían los contornos de los mapas antiguos de Piri Reis, que señalan con precisión los contornos de un litoral que hoy en día es inaccesible al ojo humano, por estar escondido bajo una gruesa capa de 3 kilómetros de hielo. El mismo desierto del Sahara habría sido un vergel hace 13.000 años, y prueba de esto son los grabados en las cuevas de Argelia, donde los habitantes de esas tierras dibujaron animales acuáticos que no hubieran podido dibujar de no haberlos conocido. Las leyendas de miles de pueblos alrededor del mundo que cuentan el diluvio de Noé me hacen pensar que esto no es monopolio de las religiones occidentales y que en todas partes del planeta se cuentan historias similares. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué sucedió ese repentino cambio climático? ¿Qué lo provocó? El hecho de que vastas zonas cambiaran de clima me dice que más que cambiar, intercambiaron climas, y esto solo puede suceder si y solo si la Tierra hubiera girado sobre su eje de manera súbita, ocultando del Sol a regiones que antes estaban expuestas a él y exponiendo a continentes que antes estaban congelados. Esta repentina presencia de calor extremo por un lado y de frío por otro cambió la faz de la Tierra. A este respecto, investigaciones no oficiales señalan que Giza y sus pirámides solamente son el inicio de una alineación de 40.000 kilómetros, que es lo que mide nuestro Ecuador, que atraviesa construcciones muy antiguas, edificadas a todo lo largo del globo terráqueo. Desde la meseta de Giza en Egipto, esta línea pasa por Petra en Jordania, Ur en Irak, Persépolis en Irán, Mohenjo-Daro en Pakistán, Khajuraho en la India, Paye en Burma, Sukhothai en Tailandia, Angkor Wat en Camboya, la isla de Pascua, Cusco y Machu Picchu en Perú, para terminar de regreso a los pies de la Gran Pirámide. Esta línea indicaría un ecuador que está desviado 30 grados con respecto al ecuador actual. El centro de giro de esta desviación estaría curiosamente en el centro de la meseta de Giza y coincidiría con las proporciones meridionales y ecuatoriales que la distinguen como un punto de equilibrio planetario. Si esto es verdad y realmente la superficie de la Tierra giró, el Polo Norte antiguo quedaría a la altura de lo que hoy es Canadá y el Polo Sur cerca de Australia. La posición de los actuales polos en la antigüedad habría estado en lugares más cálidos y lejos de la tundra. Esta rotación habría provocado el deshielo inmediato y casi instantáneo de los polos antiguos y el congelamiento de los actuales. El deshielo tendría que haber ocasionado una elevación de los niveles marítimos en todo el orbe, de alrededor de 100 a 150 metros, lo que dejaría bajo el agua amplias zonas costeras. El agua de los polos, que no hubiera podido llegar al mar, se acumularía en forma de lagos en la zona en donde se situaban los polos. En consecuencia,
el clima tendría que haber cambiado de forma drástica, y lo que antes eran desiertos debieron convertirse en selvas tropicales y los bosques en desiertos infernales. De ser cierta esta teoría, tendrían que quedar vestigios de ese radical cambio de clima, y este tendría que estar corroborado por mediciones actuales del suelo y subsuelo del planeta. Algo así no pasa sin dejar señales, y he aquí que existen evidencias. Curiosamente, la última glaciación fue hace 12.500 años, una época en donde grandes territorios habitables se congelaron en unos cuantos años, una época en donde inexplicablemente surgieron inundaciones que la religión moderna llama diluvios, leyendas que hablan de la destrucción de civilizaciones enteras que sucumbieron ante el embate del agua. Sin embargo, la ciencia moderna no explica cabalmente cómo se originaron esas inundaciones. Se conforma con decir que el clima cambió repentinamente sin explicar la causa. ¿No es entonces una casualidad que la desertificación del desierto del Sahara comenzara también hacia esa época? Una época que, como señala el sistema Pirámides-Esfinge, inició exactamente hace 12.500 años, cuando la Esfinge se alineaba con el eje Acuario-Leo. Pero, ¿qué provocó este brusco giro de 30 grados de la superficie terrestre? Los satélites actuales han revelado imágenes del relieve de nuestro planeta y han comprobado que la Tierra, lejos de ser una circunferencia perfecta, en realidad es una masa amorfa de tierra acumulada en ciertos puntos del orbe. Es decir, que la masa de nuestro planeta no está repartida uniformemente. Por el contrario, se acumula preferentemente alrededor del ecuador y en las cadenas montañosas de los continentes. Un objeto así, que constantemente gira sobre su eje, como una peonza, sería susceptible a una rotación de su superficie si el par de fuerzas, los polos, con respecto al eje de giro, Giza, modificaran sus masas. Todos sabemos que la superficie de los polos se encuentra cubierta por una gruesa capa de hielo continental de varios kilómetros de espesor. Dicha capa, de derretirse, podría modificar las fuerzas de equilibrio planetario y empujar las placas continentales, unas sobre otras hasta hacerlas ceder y rotar al mismo tiempo. Sobra decir lo que un súbito movimiento así podría provocar: terremotos de magnitudes inmensurables, maremotos, activación de volcanes en todo el mundo, catástrofes que no dejarían piedra sobre piedra de nuestra civilización de pasar ahora. ¿Qué podría provocar entonces el deshielo de una región y la glaciación de otra, si hace 12.500 años no había emisiones contaminantes que provocaran un calentamiento global? Especular sobre un hipotético evento cósmico que nos espera a la vuelta de la esquina es ir demasiado lejos. No habría por qué ligar la alineación del eje Loe-Acuario con este hecho. Por eso pienso que el mensaje va más por el lado de lo que sucedió que por lo que puede suceder, a menos que haya algo en el mensaje que no hemos interpretado correctamente. El mensaje de Giza podría ser un mensaje a una civilización futura, para explicar lo sucedido en el mejor de los casos, o para advertir que puede llegar a repetirse en el peor. Civilizaciones terrestres, pero influenciadas, dirigidas o ayudadas por civilizaciones no terrestres o intraterrestres, construyeron a lo largo de distintas eras de la humanidad un acertijo que sobreviviera al paso del tiempo y sobre todo al paso de muchas civilizaciones que consciente o inconscientemente contribuyeron a esta empresa colosal. Sin duda es una teoría difícil de creer, pero las coincidencias temporales sobre lo que sucedió hace 12.500 años encuentran una explicación razonable si unimos de esta manera las piezas del rompecabezas. La alineación Leo-Acuario con la Esfinge se repetirá de nuevo en 50 años, cuando nos coloquemos exactamente al otro lado del eje, sobre Acuario. Seguramente esto será anecdotario,
¿Y tú qué piensas? Deja tus comentarios, suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de cada nuevo video que publique. Muchas gracias por tu interés y tiempo.